Damos inicio a esta sesión a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12 del día con 40 minutos del día de la fecha. Damos cuenta de nuestro primer punto del orden del día. Con fundamento en el artículo 74, inciso C de la Ley Electoral, solicito al señor secretario proceda a pasar la lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todas y todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, diputado Rubén Guajardo Barrera, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Suplente de dicho partido, señor Agustín Arturo Gómez Lárraga. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nesalí Morado Almanza. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Miriam Rocío Barbosa Ruiz. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Hernán Gobea Moreno. Por el Partido Morena, maestro José Óscar Cerino Zapata. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Y secretario ejecutivo presente. Hay 16 integrantes de este pleno, por lo tanto hay quórum y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2019, misma que fue circulada junto con la convocatoria de la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes de este pleno si hay alguna observación a la misma. ¿No tiene ninguna observación en el acta? Entonces pasamos a tomar la votación correspondiente. Por favor, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera económica cuál es el sentido de su voto con el proyecto de acta circulado. ¿Favor de manifestarse? Bien, entonces aprobada por mayoría, por unanimidad. Damos cuenta del numeral tercero de nuestro orden del día respecto a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí respecto al acuerdo mediante el cual se realiza una adecuación al presupuesto de egresos del gasto ordinario para el ejercicio fiscal 2019 del referido organismo electoral a efecto de dotar de suficiencia presupuestal para el desarrollo y ejecución de la campaña de fomento de la cultura cívico-democrática, la fuerza de la democracia, con recursos provenientes del fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía, conforme al artículo 82 de la Ley Electoral del Estado de 2011, para lo cual me permito solicitar a la consejera electoral, maestra Zelandia Borges Estrada, comisionada presidenta de la Comisión Permanente de Administración, exponga el presente proyecto. Consejera presidenta, únicamente si me permite interrumpir para dar cuenta de la integración a este pleno del representante del Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez. Gracias. Sí, por favor, consejera. Sí, consejera presidenta, muchas gracias. Buenas tardes a todos.
El acuerdo que se somete a consideración fue circulado con anticipación, por lo tanto solicitaría se permita la dispensa de la lectura total del mismo, si no existe algún inconveniente. Bueno, entonces les voy a comentar de manera general el contenido de este acuerdo. Se somete a la consideración de este Pleno para realizar una adecuación presupuestal al presupuesto de egresos del órgano electoral del ejercicio fiscal 2019, para dotar de suficiencia presupuestal el desarrollo y ejecución de la campaña de fomento de la cultura cívico-democrática, la Fuerza de la Democracia, con recursos provenientes del fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía. Respecto de los antecedentes de este proyecto, es menester señalar que en la sesión ordinaria del Pleno de fecha 26 de junio de 2019 fue emitido el acuerdo de número 7506-2019, a través del cual se aprobó la campaña de fomento de la cultura cívico-democrática denominada la Fuerza de la Democracia. En el mismo acuerdo se ordenó también turnar a la presidencia de la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral para que determinaran la suficiencia presupuestal para su implementación, esto de conformidad con los lineamientos que regulan el fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía. En fecha 8 de julio del año 2019, tanto la Presidencia como la Secretaría Ejecutiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11, segundo párrafo de los lineamientos que he mencionado, determinaron la no suficiencia presupuestal requerida para el desarrollo de la campaña, por lo que se instruyó al secretario ejecutivo para que elaborara el proyecto de acuerdo de adecuación presupuestal para dotar de presupuesto esta actividad y lo presentara a la Comisión Permanente de Administración. La Comisión Permanente de Administración, en sesión extraordinaria de fecha 12 de julio del año 2019, aprobó el proyecto de acuerdo que se somete a consideración, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción 2 del Reglamento de Trabajo en Comisiones. Es así que se presenta este proyecto, cuyos puntos resolutivos determinan lo siguiente. El primero es que el Pleno tiene las facultades para aprobar la presente adecuación presupuestal en términos de lo dispuesto por los artículos 3, fracción 2, inciso D, y 44, fracción 4, inciso I de la Ley Electoral del Estado, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y 1 y 5 de los lineamientos para regular el fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía. En segundo punto resolutivo, dispone: por lo anterior, el Pleno del Consejo aprueba la presente adecuación a su presupuesto de egresos del gasto ordinario para el ejercicio fiscal 2019, a efecto de dotar de suficiencia presupuestal para el desarrollo y ejecución de la campaña de fomento de la cultura cívico-democrática, la Fuerza de la Democracia, con recursos provenientes del fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía, hasta por un monto de 738,618 pesos, los cuales se distribuyen en el presupuesto, en el gasto ordinario del Consejo Estatal Electoral, de conformidad con el cuadro resumen que ustedes pueden observar en esta pantalla. El resolutivo tercero establece: se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo a las comisiones de comunicación electoral y administración del Consejo, así como a la Dirección de Comunicación Electoral del organismo para los efectos administrativos correspondientes. El cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo en los estrados del organismo para los efectos legales conducentes. A consideración. Gracias. Gracias, consejera. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? En uso de la voz, el representante de Conciencia Popular. Buenas tardes a todos. Es una pregunta. Estoy revisando el calificador por objeto del gasto del proyecto campaña La Fuerza de la Democracia, y en el rubro 3.611 por concepto de difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, que asciende a 432,046 pesos, que pues significa más de la mitad del gasto total o del requerimiento del proyecto, que son 738,000. Pregunta: entiendo que el Consejo tiene pues tiempos de radio y televisión asignados para pues difundir, para tener comunicación social con la ciudadanía. La pregunta es: ¿por qué no se utiliza en este proyecto justamente esos tiempos? Y en caso de que estén destinados a algún otro objetivo,
¿Cómo sería, a qué medio se estaría destinando este gasto? ¿Si va a ser una licitación, una asignación directa? ¿Cómo funcionaría este proyecto? De entrada, yo consideraría que si ya el Consejo Estatal Electoral tiene asignados tiempos de radio y televisión por ser parte de un organismo constitucional autónomo, pues que serían estos mismos los que sirvieran para la difusión de esta campaña. Entiendo y supongo que debe haber alguna otra causa y sí me gustaría saberla. Esa es la primera. Y la segunda, en relación a cómo va a ser la asignación de estos, o el destino de estos recursos, especialmente a los medios de comunicación. No sé si ya los tienen, cuánto cuestan y bueno, todas esas características que podría servirnos en mucho para transparentar justamente la aprobación de este proyecto. Es cuanto. En uso de la voz, la consejera Zelandia Borges. Gracias, consejera presidenta. Bueno, en primer lugar, es necesario señalar que en la sesión anterior del Pleno de este organismo electoral se aprobó la campaña como tal, en donde se incluyó todo lo referente a las actividades que conllevaría su realización. Dentro de estas actividades se prevé la producción y elaboración del contenido de los mensajes que se van a difundir. No se está considerando gasto en radio y televisión porque, como bien lo señala el representante del Partido Conciencia Popular, esos tiempos son gratuitos, pero sí se está considerando la difusión en medios impresos, en espectaculares, así como en redes sociales. Esto es lo que se incluye aquí. Respecto de los procedimientos para las adquisiciones o la contratación de servicios, etcétera, se atenderá a lo dispuesto por la Ley del Estado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Es lo que podría decir. Gracias. Sí, bueno, en uso de la voz, el representante de Conciencia Popular. Derivado de entonces de lo que la consejera Zelandia comenta, pues entonces digo, a menos de que el rubro no se pueda cambiar, pero sí da la impresión, porque dice difusión por radio, televisión, y eso pues ya debería estar asignado justamente por los tiempos gubernamentales que se asignan al Consejo. Y si en todo caso son publicaciones impresas, dice, y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. No sé si sea posible, a lo mejor, digo, no se puede cambiar, entiendo el rubro, pero sí en el cuerpo del documento, a propuesta, se pueda en un parrafito simplemente hacer la aclaración de que solamente se refiere a los temas de medios publicitarios impresos, para que no se confunda dentro de un paquete grande que podría ser radio y televisión, porque pues efectivamente ahí ya hay tiempo asignado, pues dicen por default, ¿no? Sí. ¿Es cuánto? Sí, este es el catálogo de cuentas gubernamentales y tenemos que utilizar esa cuenta, aunque no vayamos a ir a radio y televisión, y no hay ningún inconveniente para hacer la aclaración que sugiere el representante de Conciencia Popular. En cuanto a las campañas, una campaña para que surte efecto, y esta campaña como se presentó en la sesión anterior, si quisiéramos que llevara sobre todo lo que implica y la fuerza que tiene la democracia, pero asociada a la parte también de lo que implica lo que no es democracia, ¿verdad? La discriminación y todo este tipo de cosas, porque pareciera que eso nada más le compete a la Comisión de Derechos Humanos, pero nos falta todavía mucho aprendizaje sobre lo que es discriminación y violencia. El Instituto Nacional Electoral en sus tiempos que nos otorga únicamente 2 espacios al día, entonces es muy poco. Sí se están ya transmitiendo algunos de estos mensajes, pero sí nos falta consolidarlo con prensa escrita, revistas, internet, para que realmente tenga el efecto que requiere. De todos modos, yo estaría totalmente de acuerdo en que se haga la inclusión de la aclaración que sugiere el representante del partido. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Muchas gracias. Bueno, yo no pude estar en la última sesión de la Comisión de Comunicación por motivos personales, pero a lo mejor están
entrelazados estos temas. Yo lo que sugiero más bien es que quizá como un acuerdo administrativo pudiera desprenderse de este presupuesto o de esta adecuación presupuestal un plan de medios, porque lo que es cierto es que en el acuerdo no viene ningún plan de medios y creo que eso es conveniente. Es simplemente una relación de todos los medios que se van a contratar, de cuántos impactos publicitarios o propagandísticos van a tener y qué impacto económico va a tener cada uno de ellos. Generalmente todas las campañas de comunicación traen anexo un plan de medios y creo que sería conveniente. Creo que esto se puede aprobar en lo general, yo en lo particular estoy de acuerdo con ello, pero sí creo que es importante por el monto, que pues creo que es importante proporcionalmente hablando, que después se tome un acuerdo administrativo, que aquí ya nada más informe en cómo va a estar ese plan de medios. Es mi sugerencia, desde luego, solamente una sugerencia. ¿Algún otro comentario al respecto? De no ser así, yo agradecería que tomara la votación correspondiente. Yo me permito sugerir que sí se incluya la parte de radio, de que no se contratará radio y televisión, en cumplimiento al ordenado en la LEGIPE, y ordenar que se elabore el plan de medios. Me parece que eso es muy sano y es adecuado, que se incluya lo de ordenar el plan de medios. No sé si mediante un acuerdo administrativo o que se le presente a la Comisión de Comunicación. Ese sería lo único que… Sí, en uso de la voz el consejero Edmundo. Sí, gracias. Bueno, el plan de medios lo vamos a hacer secuenciado una vez que veamos quiénes serán los proveedores y que estén dentro de los lineamientos de todas los requisitos que debemos de cumplir. Entonces lo vamos a hacer en la Comisión de Comunicación. Entonces en su momento, en la próxima sesión, estaremos trabajando específicamente esto y lo turnaremos según corresponda aquí al Pleno. Gracias. Pues que así, si no tienen inconveniente, podemos frasear así el acuerdo con esas dos inclusiones. Yo no tendría inconveniente. En uso de la voz el consejero. Perdón, nomás una disculpa porque no agradecí, la tomar la voz, señora presidenta, y esto es cuanto. No, perdón. Adelante, por favor. Bien, entonces preguntaría de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Consecuencias, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí respecto al acuerdo mediante el cual se realiza una adecuación al presupuesto de egresos del gasto ordinario para el ejercicio fiscal 2019 del referido organismo electoral a efecto de dotar de suficiencia presupuestal para el desarrollo y ejecución de actividades de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Cultura Cívica destinada a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica del Consejo de conformidad con los lineamientos que lo regulan conforme al artículo 37 de la Ley Electoral del Estado, para lo cual solicito la intervención y el apoyo de la consejera electoral maestra Zelandia Borges Estrada, comisionada presidenta de la Comisión Permanente de Administración. Sí, consejera presidenta, gracias. Igualmente que en el caso del proyecto de acuerdo anterior, solicitaría la dispensa de la lectura total del proyecto, ya que fue circulado con anticipación. No sé si hay algún problema con eso. No. De no ser así, entonces, miren, respecto de los antecedentes de este proyecto, les puedo señalar que en sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política del Consejo,
con fecha 13 de junio de 2019, fueron aprobados los dictámenes de pertinencia institucional respecto de los trabajos correspondientes al segundo semestre del año de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política del Consejo, consistentes en la realización de la campaña Con Igualdad Sí, del dossier de talleres Prevención y Atención de la Violencia Política en Razón de Género, de la publicación Logros y Desafíos de la Igualdad Sustantiva y del taller Igualdad de Género. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 y 61 de la Ley Electoral del Estado y 1, 5, 8, 9 y 10 de los lineamientos para regular el Fondo para el Fortalecimiento de la Cultura Cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica del Consejo. También en los dictámenes respectivos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de los lineamientos en cita, dicha comisión turnó a la Comisión Permanente de Administración los referidos dictámenes para el análisis de la suficiencia presupuestal de cada una de las solicitudes para determinar su viabilidad operativa. La Comisión Permanente de Administración, en sesión extraordinaria de fecha 21 de junio del año 2019, analizó dichas solicitudes y emitió 4 acuerdos, que son los acuerdos de número 46, 47, 48 y 49, de conformidad con los cuales se determinó la no existencia de suficiencia presupuestal requerida, motivo por el cual se instruyó al secretario técnico de la comisión para que notificara dichos acuerdos al secretario ejecutivo del Consejo y se procediera a la elaboración del proyecto de acuerdo de adecuación presupuestal para dotar de presupuesto dichas actividades. Derivado de lo anterior, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Administración de fecha 12 de julio de 2019, se presentó el proyecto de acuerdo respectivo, el cual fue aprobado por los integrantes de la comisión, instruyéndose al secretario técnico de la comisión, se remitiera al secretario ejecutivo para ponerse a consideración de este órgano. En los resolutivos del proyecto que tienen ustedes a consideración se señala: primero, el Pleno del Consejo tiene facultades para aprobar la presente adecuación a su presupuesto de egresos del gasto ordinario para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30, 37 y 40 de la Ley Electoral del Estado. Tercero, fracción primera, quinto, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí y 1 y 5 de los lineamientos en la materia. Segundo, por lo anterior, el Pleno del Consejo aprueba la presente adecuación a su presupuesto de egresos del gasto ordinario para el ejercicio fiscal 2019 a efecto de dotar de suficiencia presupuestal para el desarrollo y ejecución de actividades de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política correspondientes al segundo semestre del año, consistentes en las actividades que ya les comenté, con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Cultura Cívica destinada a jóvenes con perspectiva de género, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura del Consejo, hasta por un monto de 568,700 pesos, conforme al siguiente esquema, es el que ustedes observan en las pantallas. Tercero, instrúyase a la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política del Consejo para que rinda un informe al Pleno de este organismo electoral con respecto a la realización y conclusión de los proyectos aprobados. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo a las Comisiones Permanentes de Igualdad de Género y Violencia Política y de Administración del Consejo para los efectos administrativos correspondientes. Y quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que notifique el presente acuerdo en los estrados del organismo para los efectos legales conducentes. A su consideración. Gracias, consejera presidenta. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? ¿No? De no haber comentarios, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Paz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a… Es el 5. que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana respecto al acuerdo dictado en el procedimiento sancionador ordinario identificado como PCO 05/2019, mediante el cual
se propone el desechamiento de la denuncia turnada mediante vista de la Auditoría Superior del Estado relativa a hechos presuntamente acontecidos en el municipio de Cerro de San Pedro de San Luis Potosí, para lo cual solicito el apoyo del señor secretario ejecutivo. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, en virtud de que dicho proyecto de acuerdo fue circulado junto con la convocatoria de la presente sesión, no sé si hubiese inconveniente en dispensar la lectura del acuerdo de manera íntegra y únicamente me permitan dar cuenta de este punto con una tarjeta que resume las partes fundamentales del presente asunto. Si no hubiera inconveniente. Ok, gracias. En el presente acuerdo se propone a este Pleno el desechamiento de la denuncia ciudadana anónima que relata una serie de hechos presuntamente acontecidos en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, la cual fuera turnada por la Auditoría Superior del Estado para conocimiento de este organismo. Lo anterior en virtud de que de la narrativa de hechos del ciudadano inconforme se desprenden tres situaciones. Inciso A, el aparente secuestro sufrido por la presidencia municipal de Cerro de San Pedro a cargo de un partido político, sin establecer cuál, y a cargo de una misma familia por los últimos 24 años. Inciso B, la presunta corrupción de una minera extranjera con el gobierno municipal de Cerro de San Pedro. Y inciso C, el despojo de tierras de las personas que aún viven en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro, primero por la minera y una familia en particular. En síntesis, eso es de lo que se duele el quejoso. En lo concerniente a la ocupación de la presidencia municipal de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, por un partido político sin que se precise cuál, así como una misma familia en los últimos 24 años, este organismo electoral se apega a las disposiciones contenidas en la Ley Electoral del Estado y aquellas disposiciones legales del orden federal aplicables de conformidad con la materia, por lo que no puede coartar los derechos de los ciudadanos de votar y ser votados, sino solo garantizar las condiciones para que el ejercicio del voto se dé en condiciones de legalidad, certeza y libertad. Por tanto, un ciudadano que pretende participar por un cargo público de elección popular, ya sea a través de un partido político o de forma independiente, se encuentra sujeto a cumplir con los requisitos de ley previamente establecidos para poder obtener un registro como candidato y con ello poder contender en el proceso electoral respectivo. En ese sentido, el hecho referido no resulta una conducta que actualice una infracción en materia electoral. Así también, atendiendo a lo señalado por el denunciante, como la presunta corrupción de una minera extranjera con el gobierno municipal de Cerro de San Pedro y el despojo de tierras de las personas que aún viven en la cabecera de ese municipio por la referida minera, este organismo no es competente para conocer de dichas causas en virtud de que, como ya ha quedado precisado, sus funciones están expresamente delimitadas en la Ley Electoral del Estado, las cuales derivan de la responsabilidad en la preparación, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales. Por dichas consideraciones se propone a este Pleno los siguientes resolutivos. Primero, por los motivos y fundamentos expuestos, se desecha de plano la denuncia remitida por la Auditoría Superior del Estado en cuanto a que no constituye violación en materia electoral lo señalado por el denunciante como la permanencia en el cargo político de la presidencia municipal por un partido político y una familia. Segundo, por los motivos y fundamentos expuestos, se desecha de plano la denuncia remitida por la Auditoría Superior del Estado en cuanto a que no es competencia de este organismo electoral el conocimiento de las faltas señaladas como presunta corrupción de una minera extranjera con el gobierno municipal de Cerro de San Pedro y el despojo de tierras de las personas que aún viven en la cabecera de ese municipio por la compañía y la familia que ha permanecido en el cargo público de la presidencia municipal. Tercero, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 46 de la Ley de Justicia Electoral, notifíquese al denunciante la presente determinación a través de los estrados de este organismo electoral. Notifíquese mediante oficio con copia certificada de la presente determinación a la Coordinación de Investigación de la Auditoría Superior del Estado, así como a la Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí. Finalmente, notifíquese mediante oficio con copia certificada de la presente determinación y del contenido del expediente en que se actuó a la Subdirección de Administración de Información de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias.
Señor secretario, a consideración del Pleno. ¿Alguna observación, comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Fazmora. Con el proyecto. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Consejero Edmundo Fuentes Castro. De acuerdo. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí respecto a los acuerdos por medio de los cuales se aprueban los dictámenes de cierre de la liquidación del patrimonio de las asociaciones civiles constituidas para la rendición de cuentas y fiscalización de las campañas de los candidatos independientes a los cargos de diputados locales o presidentes municipales por diversos distritos y municipios del Estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018, presentados por la Unidad de Fiscalización del Consejo en procedimiento de liquidación de las asociaciones civiles que se detallan a continuación. Un buen gobierno para Mezquitic, asociación civil, denominación de la… el candidato es Evelio Hernández Jiménez, el municipio Mezquitic de Carmona. Frente Ciudadano Sembrando el Futuro, del candidato Luis Alberto Abundis Rangel, Tamazopo, San Luis Potosí. Venado en Acción, asociación civil, candidato Luis Arturo Coronado Puente, Venado San Luis Potosí. Ay, ya lo leí otra vez. Juntos haremos una nueva oportunidad, candidato Juan Carlos Muñiz Garza, distrito 02. Red en Lucha por el Campo y la Ciudad, asociación civil, candidato Juan Carlos Segura Maldonado, distrito 06. San Ciro Independiente, asociación civil, C. Juana Díaz Lara, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí. Gilitlenses al Servicio del Pueblo, asociación civil, candidato independiente Pastor Pérez Morales, Gilitla, San Luis Potosí. Para lo cual me permito solicitar al consejero electoral, maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización, su apoyo. Muchas gracias, presidenta. Sí, como ya lo señaló usted, el pasado día 12 de julio sesionó nuestra Comisión de Fiscalización y aprobó por unanimidad 7 dictámenes de cierre de liquidación de asociaciones civiles que apoyaron igual número de candidaturas independientes en el proceso electoral 2017-2018. Esos dictámenes emanan de la Unidad de Fiscalización, que es quien pues hace todo el trabajo, a partir también de que esa Comisión de Fiscalización en el pasado reciente nombró un fiscalizador, mejor dicho, un interventor que se ha hecho cargo de todo este procedimiento. Es así que, basados en el artículo 50 de los lineamientos que al efecto ordenan someter a la consideración de este pleno del Consejo los dictámenes de cierre y de liquidación del patrimonio de las asociaciones civiles que apoyaron a los candidatos independientes, es que me permito someter a la consideración de todos ustedes pues 7 casos que yo propondría desde luego que a cada uno de ellos pudiera recaer un acuerdo específico y que en lo general podría, si ustedes me lo permiten, presentarlo a través de un resumen, porque pues está aquí muy claro lo que, a lo mejor siguiendo la pantalla, lo que ocurre con cada candidato independiente. Es importante señalar que al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana solo le asiste la facultad de fiscalizar o de apoyar la fiscalización y en este caso la disolución de las asociaciones civiles para el caso de los candidatos
que finalmente lograron su registro. Para el caso de aquellos candidatos que solamente estuvieron vigentes durante la etapa de apoyos ciudadanos, es el INE quien tiene por esa etapa la facultad única de fiscalizarlos, de tal suerte que a nosotros solamente nos corresponderá para el caso de 14 candidaturas que finalmente contendieron en el pasado proceso electoral. De esas 14, 7 aún están pendientes de cubrir saldos correspondientes a multas o sanciones que fundamentalmente tienen que ver con 3 aspectos que el INE y el área de fiscalización del INE vigila. Uno, respecto a lo que se gasta en la etapa de la obtención de respaldos ciudadanos. Otra, respecto a la etapa en donde se gasta en campaña. Y finalmente una etapa más, que es el de fiscalizar los remanentes, esto es, comparar lo que se gastó contra lo que se financió. Y es así que tenemos 2 casos que ya pueden concluirse totalmente para lo referente a las candidaturas independientes a los cargos de diputados local. Y me voy a referir en primer término al ex candidato Juan Carlos Muñiz Garza, que contendió por la Diputación Local del Distrito 02 con cabecera en la capital del estado y que constituyó, o que mejor dicho, se constituyó una asociación civil que lo apoyó, de nombre Juntos Haremos una Nueva Oportunidad AC. Este candidato independiente o ex candidato independiente obtuvo financiamiento público por 438,167 pesos con 70 centavos, obtuvo 22,460 pesos de financiamiento privado, lo que da un total de 460,627 pesos con 70. Gastos, reportó 461,241 pesos con 90 y por tanto tiene un saldo a su favor de 614 pesos con 20 centavos. Sin embargo, en el aspecto de respaldo, en la etapa del dictamen de respaldo ciudadano, por algunas irregularidades más de forma que de fondo, se hizo acreedor a una amonestación pública. De igual manera, en el dictamen de campaña se hizo acreedor a una amonestación pública. Y respecto a los remanentes, que como ya he dicho, hasta fue un pequeño remanente a su favor, no tuvo ninguna observación, por lo cual no se le requirió de pago, y al no requerir el pago, esta asociación civil puede ser ya disuelta, por lo cual yo propongo en un primer punto de acuerdo la posibilidad de que se pueda ya dar por terminada esta asociación civil. El segundo caso es el del ex candidato independiente Juan Carlos Segura Maldonado, que contendió al cargo de diputado local en el distrito 06 local, también con cabecera en la capital del estado. Obtuvo 435,607 pesos con 60 centavos de financiamiento público. Logró financiamiento privado en especie por 208,123 pesos con 50 centavos para dar un total de 643,731 con 10. Tuvo un gasto de 621,113.30 totalmente solventado, un saldo que hubo que regresar de 22,617,80. Se hizo sanciones por amonestaciones públicas en el caso de respaldo ciudadano y campaña, y como no hay un remanente que deba, pues ya no aplica ninguna sanción. Por tanto, está libre de toda responsabilidad y esta asociación civil, Red en Lucha por el Campo y la Ciudadanía, AC, puede ser disuelta. En el caso de los candidatos independientes a presidentes municipales, está el caso de Xilitla, el señor Pastor Pérez Morales, que se le constituyó una asociación civil llamada Xilitlenses al Servicio del Pueblo,
obtuvo 103,889,75 de financiamiento público. De privado en dinero obtuvo 80,500 pesos, en especie 360,253 pesos con 54 centavos, dando un total de 544,643.29. Reportó gastos por 540,151,64. Tuvo un saldo que reintegró de 4,491 pesos, solamente tuvo una amonestación pública en el dictamen de campaña y al no haber remanentes y no aplicar ninguna sanción, también puede quedar disuelta. En San Ciro de Acosta, Juana Díaz Lara fue la candidata independiente a través de una asociación civil llamada San Ciro Independiente AC. Obtuvo financiamiento público por 25,681,33, financiamiento privado en dinero por 227,569,80, para dar un total de 253,251 pesos con 13 centavos. Reportó gastos por 248,390,24. El saldo fue por 4,860,89, mismo que reembolsó. Y además, por diversas irregularidades en el dictamen de respaldo ciudadano, se le sancionó por 13,890 pesos con 16 centavos, dinero que reintegró a la tesorería el 6 de mayo de 2019, luego de que le fue requerido en abril de este mismo ejercicio. Por lo tanto, en este momento ha quedado saldada esa sanción, o esa sanción, bueno, es una sanción y un remanente, y por tanto puede quedar disuelta su asociación civil. En Venado, en el municipio de Venado, el ex candidato independiente fue Luis Arturo Coronado Puente. Su asociación es Venado en Acción AC, obtuvo 31,607 pesos con 32 de financiamiento público, 34,526 con 40 centavos, en dinero privado. En especie, su financiamiento privado fue por 159,658,60, para dar un total de 225,792,32, misma cantidad que justificó totalmente. Hubo en el respaldo ciudadano, en el dictamen de respaldo ciudadano, una pequeña sanción por 754 pesos con 90 centavos, misma que fue pagada también el día 6 de mayo del año en curso. Por lo tanto, está totalmente saldada esa sanción y la Asociación Civil Venado en Acción puede ya desintegrarse. En Tamazopo, el ex candidato independiente Luis Alberto Abundis Rangel. La asociación civil que se constituyó para apoyar su candidatura fue el Frente Ciudadano Sembrando el Futuro AC, que obtuvo 63,220 pesos con 76 centavos de financiamiento público, 28,587,63 de dinero privado, 177,992,86 de financiamiento privado en especie, dando un total de 269,801,25 centavos. Sus gastos solo fueron 360 pesos con 26 centavos menores a su financiamiento público. Ese saldo lo reintegró, igual que una pequeña sanción de 1,509 pesos con 80 centavos proveniente del dictamen de respaldo ciudadano. Esto quedó saldado el 16 de abril, después de que se le requirió el 10 de abril del año en curso. Por tanto, su asociación civil puede estar ya exenta de cualquier sanción y por tanto se puede disolver. En Mezquitic de Carmona, Evelio Hernández Jiménez, su asociación civil fue denominada Un Buen Gobierno para Mezquitic AC, obtuvo financiamiento público por 123,244,73, dinero privado no fue financiado, no recibió ningún financiamiento privado, pero en especie recibió 150,899,55, para dar un total de 274,144,28. Sus gastos fueron de 274,191,95, o sea, tuvo un saldo a favor de 47 pesos con 67 centavos. Por diversas irregularidades en la etapa de respaldo ciudadano fue multado con 1,811,76, tuvo una amonestación pública en el dictamen de campaña.
Sin embargo, la multa fue liquidada, fue pagada y en 26 de abril de 2019 quedó exenta ya de cualquier otro tipo de sanción, por lo cual también está libre de cualquier otro asunto que tenga que ver con el financiamiento y por tanto se propone también su disolución. Es importante señalar que aún están pendientes en Villa de Reyes, Miguel Muñiz Sandoval, en Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas, en Matehuala, Edmundo de León González, en Rayón, José Manuel Vera Magareno, en El Naranjo, José Manuel Méndez Rodríguez, en Armadillo de los Infantes, Francisco Narváez Espinosa y en San Nicolás, Tolentino Héctor Rodríguez Monreal. Por tanto, de los 14 candidatos independientes, los primeros 7 son los que ya están totalmente exentos de responsabilidad y la propuesta, tal como lo aprobó la Comisión de Fiscalización, es que aquí el Pleno avale ya la disolución de las asociaciones. Estoy a sus órdenes por si hay alguna pregunta al respecto. A consideración del Pleno. De no haber ninguna observación, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, bien, únicamente aclarando que a cada acuerdo recaerá un número en lo específico en el acta respectiva. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laura Elena Fonseca Leal. Bueno, yo nada más con la aclaración de que estamos aprobando el cierre de la liquidación para proceder al proceso de disolución. Es lo único que quisiera que quedara asentado correctamente y apruebo, de acuerdo. Ok, en consecuencia son aprobados por unanimidad los numerales relativos al punto 6 del orden del día, del 6.1 al 6.7. Muchas gracias. Entonces pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde al informe que rinde la presidencia. Bueno, es la presidencia de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política respecto a los avances en los programas sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Pleno del Consejo relativos a los fondos del artículo 37 de la Ley Electoral del Estado actual y 82 de la Ley Electoral del Estado de 2011, para lo cual me permito solicitar al consejero electoral maestro Marco Iván Vargas Cuellar, comisionado presidente de dicha comisión, su apoyo. Por favor, señor consejero. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, consejera presidenta. El motivo de este informe es dar cumplimiento a un par de resolutivos de acuerdos que se tomaron en este Consejo General, en este Pleno, el pasado 27 de marzo, si mal no recuerdo, donde lo que se hicieron a través de estos acuerdos es que se dotó de suficiencia presupuestal a los fondos para ejercer recursos y por tanto implementar un conjunto de acciones y de proyectos y programas, concretamente con la naturaleza de lo que establece el artículo 37 de la Ley Electoral del Estado y como lo mencionó también anteriormente la consejera presidenta, el artículo 82 de la Ley Electoral anterior. Recordarán ustedes que como propósito dentro del cuerpo de estos acuerdos se señaló que concretamente en materia del artículo 37 se estarían implementando distintos proyectos, talleres, publicaciones, charlas, pláticas que entraron dentro de un esquema de programación y de planeación con una calendarización correspondiente que fue propuesta por y vista también en la comisión de capacitación de este organismo. Lo mismo ocurrió con el acuerdo del artículo 82, donde también se estableció como un catálogo de actividades que tenían que ser realizados. De tal suerte que fueron circulados estos informes que dan cuenta de cada una de las actividades que se han estado desarrollando para cada uno de estos fondos durante el primer semestre del año.
De nuevo, insisto, esto es así porque dentro de los resolutivos de cada uno de estos acuerdos, así se estableció que se presentará un informe semestral sobre la ejecución de las actividades de los fondos que han sido apoyados. En pantalla, por ejemplo, ustedes pueden ver, y solo lo menciono a manera de ejemplo, un listado ya muy específico de las actividades, del informe de actividades que se estuvieron realizando del 1 de enero al 15 de julio del 2019 sobre el artículo 37 de la Ley Electoral del Estado, concretamente en el fortalecimiento de cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, así como capacitación e información permanente en materia del personal que integra a la estructura orgánica. Solo como para ilustrar algunos ejemplos que también ya han sido difundidos ampliamente a través de nuestras redes sociales, pues está este proyecto en el que nos ha ido muy bien, que es el proyecto de Cuentacuentos, y del que ustedes deben de saber, incluso también dentro de otros organismos públicos locales electorales, en otras entidades federativas, han estado estableciendo también iniciativas de este tipo que tienen como propósito fortalecer la cultura cívica, la cultura de la paz, un conjunto de principios democráticos en población infantil. Esto también es pertinente, y solo quiero dejarlo como un apunte sobre la mesa, porque como ustedes recordarán, incluso hace algunos meses se hizo la consulta infantil y juvenil por parte del Instituto Nacional Electoral, que nosotros también colaboramos ahí en algunas cosas, y el diseño del cuestionario de esta consulta, concretamente dirigida a menores, tenía que ver con los diagnósticos sobre las percepciones del trato diferenciado y de la violencia, por ejemplo. De tal suerte que lo que nosotros hicimos acá es establecer una estrategia con productos específicos dirigidos a esta población infantil, en donde retomamos el problema diagnosticado dentro y detectado dentro de esta consulta que se hizo en el INE, cuyos datos, por cierto, ya están siendo difundidos. Hoy en la mañana hubo un evento al respecto en la sede del Instituto Nacional Electoral, y lo mismo también está ocurriendo en las juntas distritales. Y entonces lo que hicimos fue aprovechar parte de la producción editorial que ya tenía el Instituto Nacional Electoral dirigida a esta población infantil, y con una, me parece a mí, buena estrategia de implementación, pues se ha estado visitando a distintos municipios y comunidades para tratar de llevar este mensaje. De tal suerte que hasta este momento se han realizado 21 actividades de cuentacuentos con aproximadamente 899, 900 personas documentadas como participantes. También se han dado actividades de diálogos juveniles que también tienen el mismo propósito. Evidentemente el contenido no es el mismo, pero en términos del fondo se trata de trabajar también con esta población de manera prioritaria en términos de lo que estableció como sus propósitos estas campañas. En materia de diálogos juveniles, por ejemplo, nada más para darles esta información que hay en un cuadro resumen al final de este informe, estamos reportando 10 actividades de diálogos juveniles con una participación documentada de 239 personas, que en total sumarían 1.138 usuarios de manera directa. Yo sé que luego a veces suena como un poco acartonado cuantificar estas cosas como si esto demostrara como cierto impacto. Yo les invitaría, si ustedes así lo desean, desde luego, a que estuvieran, por ejemplo, al pendiente de la forma en la que nosotros hacemos la divulgación de estas actividades a través de las redes sociales, porque nos tomamos cierto cuidado de documentar de manera fotográfica y también de levantar algunos testimonios por parte de los participantes, donde nos damos cuenta precisamente de cómo están recibiendo esta iniciativa. Y esto también está generando otro efecto que a lo mejor no era el planeado en el corto plazo, y tiene que ver con que está generando mayor entusiasmo por parte de los centros educativos, de las madres y padres de familia, de las personas que se encuentran dentro de los ayuntamientos, que han estado encontrando en este tipo de proyectos un espacio propicio para atender a un problema y una población que nadie más está atendiendo. Entonces, pues creemos que va a estar funcionando esto adecuadamente en una segunda etapa de la implementación de estos programas, que se dará durante el segundo semestre de este año. El siguiente informe se refiere a las actividades que se han realizado de acuerdo con el Fondo de Fortalecimiento de la Cultura Cívica y Participación Democrática de la Ciudadanía, concretamente el artículo 82 de la Ley Electoral del Estado, la ley anterior. En las actividades que se realizaron durante este semestre destacan las observaciones en asambleas selectivas. Esto mismo de lo que hemos estado platicando también acá en el Pleno del Consejo, sobre el acompañamiento que da el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a los procesos de conformación
de los organismos de participación ciudadana en el ámbito municipal. Como ustedes saben, nuestra responsabilidad no terminaba nada más en emitir un conjunto de lineamientos a partir de los cuales los ayuntamientos tendrían que formular sus reglamentos de participación ciudadana, sino que la ley también nos da la posibilidad de hacer un acompañamiento y una observación a la celebración de estas asambleas. De esta forma, nosotros hemos estado reportando a través del informe que está a disposición de ustedes 35 misiones de observación en distintos instancias o organismos que se han estado conformando, ya sea de integrantes de Codesol, representantes comunitarios y otro tipo de instancias institucionales de participación ciudadana. Este informe también contiene y detalla actividades de divulgación de la cultura cívica dirigida a población específica dentro de centros escolares, pero también a población no focalizada en puntos de acceso público en distintos municipios de la entidad federativa. En estas acciones de cultura cívica también estamos informando 15 actividades a lo largo de todo el estado. Estamos reportando 4 conferencias que se han estado desarrollando aquí en San Luis Potosí y en Soledad de Graciano Sánchez. Recordarán, por ejemplo, que en el mes de junio, hace básicamente un mes, estuvo, por ejemplo, aquí el consejero Benito Nasif, donde estábamos hablando sobre pues, democracia, el sistema nacional electoral, este tipo de conferencias dirigidas también a la ciudadanía en general. Hemos tenido pláticas informativas en las redes sociales, también ustedes han visto que se han publicado este proyecto que tenemos de colocar un stand con promoción de la cultura cívica, distribución de las publicaciones editadas por este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y otro tipo de publicaciones orientadas a educación cívica y participación ciudadana en distintos municipios. Se ha estado trabajando con talleres de elaboración de reglamento y de funcionamiento de organismos de participación ciudadana para aquellos ayuntamientos que nos han solicitado que podamos contribuir en esa materia. De esta forma, al final de este informe ustedes encontrarán que hay un cuadro resumen en donde reportamos, ya les decía yo, 35 observaciones de procesos selectivos, 15 actividades de divulgación, 4 conferencias, pláticas informativas, la colocación de stands y talleres a organismos de participación ciudadana, teniendo la participación documentada de 3.777 personas en este semestre. Desde luego que estamos a disposición de ustedes para darles más detalles sobre cada una de estas actividades y también desde luego tienen que saber que esta actividad de nuevo también sigue de acuerdo con el programa de trabajo que nosotros dentro de la Comisión de Capacitación ya hemos conocido y aprobado a principio de año y que tendrá que implementarse hasta el mes de diciembre de este año. Es cuanto, consejero. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario en uso de la voz del representante del Partido Acción Nacional? ¿Me escucho? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada agradecer, muy importante la información que nos acaba de compartir el consejero. En relación y en el marco del artículo 1 constitucional, que estipula, entre otras, la obligación de todas las autoridades de promover lo que son los derechos humanos y entendiendo a los derechos político-electorales como uno de estos, ¿cuáles son los esfuerzos que está realizando este organismo encaminados a llegar y a dotar de información, de cultura electoral a los pueblos y comunidades indígenas? ¿Y cuáles serían quizás las alternativas de un material de difusión que se pudiera quizás traducir a los dialectos de esos pueblos originarios? Gracias. En uso de la voz del consejero Marco Iván Vargas. Muy bien. En principio podría hablar de 2 acciones que se han estado desarrollando, bueno, en realidad son 3 que se han estado desarrollando de manera concreta. A ver, la primera, como lo habíamos dado cuenta con el asunto de la población infantil en los diálogos juveniles y los cuentacuentos, se ha estado visitando a municipios principalmente que se encuentran en la zona huasteca que identifican a población indígena y ahí lo que hacemos es una selección de contenidos específicos de acuerdo con el contexto y con la naturaleza de la población a la que tratamos de atender. Sí, debo insistir, aunque no necesariamente es un problema, pero sí es algo que hemos descubierto sobre la marcha, que en esta primera etapa de la formulación de la implementación del proyecto,
hemos partido de contenidos y de materiales que ya han sido editados por el Instituto Nacional Electoral. Algunos de ellos, por ejemplo, que trabajan, por ejemplo, en materia de igualdad entre niñas y niños o de población infantil en el núcleo familiar, en centros escolares, etcétera. Sí nos hemos dado cuenta de la necesidad de empezar a generar contenidos específicos desde el ámbito como desde lo local, basado precisamente en las evidencias que tenemos de las cosas que están ocurriendo concretamente por segmentos de la población en la situación de San Luis Potosí. Y ya hemos empezado a generar como un pequeño banco de ideas para poder empezar de nuevo a formular, pero ya contenidos y después implementar estas estrategias de manera concreta. Y sí, tiene que ver también con el mandato constitucional que tenemos, porque al final de cuentas entendemos que el acercamiento, la aproximación de la participación como un derecho político es un asunto de todos y no necesariamente es un tema nada más de ciudadanía mayor de 18 años. Por eso es que hemos estado trabajando de manera muy concreta también en población infantil, pero no necesariamente son ellos. Tendríamos que avanzar, y también lo hemos estado platicando, yo creo que para allá vamos, si las condiciones institucionales así nos lo permiten, para que podamos trabajar con las propias evidencias que ya nos arrojó, insisto, la consulta infantil y juvenil. Hay datos que son muy contundentes sobre el trato diferenciado, sobre la discriminación, donde incluso hay conclusiones por el nivel de desagregación metodológica que permite establecer de nuevo diagnósticos concretos para la situación de San Luis Potosí y de nuevo que podamos diseñar materiales para ello. Esperemos que podamos tener las condiciones incluso presupuestales para poder generar los materiales y contenidos específicos y llevarlos ahí con ese tipo de cobertura geográfica. Espero haber sido más o menos claro con la respuesta. Gracias. En uso de la voz, el consejero Edmundo. Buenas tardes. Gracias, consejera presidenta. Bueno, quisiera agregar un comentario en el sentido de que se está haciendo un esfuerzo importante. Tocamos dos puntos anteriores, las dos campañas que se mencionaron, tanto la de la Fuerza de la Democracia como la campaña promovida por la Comisión de Igualdad de Género. Y también creo que es un llamado a que todos los actores de la vida nacional, incluidos los ciudadanos, nos sumemos a estos esfuerzos, cada quien desde las responsabilidades y las herramientas que tengamos. Creo que seguimos teniendo como país una gran deuda con nosotros mismos. Yo me pregunto, hablaba de las comunidades indígenas, pues algunas personas, muchos mexicanos no hablan el español, entonces ¿cómo entienden cuando van a votar? ¿O cómo entienden las propuestas de quienes sean los candidatos por los que les toca a ellos votar? Entonces yo creo que es muy importante que sigamos, insisto, en este esfuerzo, porque es desde lograr que las personas que no hablan el idioma lo logren, lograr traducir algunas cosas a sus idiomas originales. Y yo creo que también desde diferentes instancias, como puedan ser, se me ocurre el área de educación, se incluya de una manera muy fuerte, y nosotros haremos el lobbying correspondiente, pero bueno, dado que están aquí los partidos políticos y que tienen representantes en los diversos niveles de los congresos locales y federales, pues creo que es muy importante también la difusión, el apoyo por parte de ustedes para que se puedan ir construyendo todos esos andamios, a los cuales desde mi perspectiva de consejero, y estoy seguro por lo que ha trabajado en él, todo el personal nos sumamos a este esfuerzo que se vaya haciendo y en el cual podamos estar involucrados en las diferentes formas que se pueda. Es cuanto. ¿Algún otro comentario? De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al informe que rindo en relación a los convenios signados con 7 municipios del Estado y 3 instituciones educativas relativas a la cultura cívica y participación ciudadana. En cumplimiento al Acuerdo 06/01/2019 aprobado por este Pleno en sesión ordinaria del 18 de enero, mediante el cual se autorizaba proporcionar apoyo
para la integración y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana de los ayuntamientos del Estado, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política, 30 y 44 de la Ley Electoral del Estado y 102 bis y 102 ter de la Ley Orgánica, me permito informar que, derivado de lo anterior, durante el primer semestre de este 2019, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha suscrito convenios de colaboración y coordinación con los ayuntamientos que tienen ustedes ahí. Voy a leer el nombre del ayuntamiento y el objeto, que finalmente es el mismo para todos, que se suscribieron con el ayuntamiento de Axtla, Cárdenas, Matehuala, Tanlajas, Tampamolón, Corona, Gilitla y Cedral, teniendo el objeto de establecer las bases de colaboración y coordinación para llevar a cabo la planeación del proceso de elección de los organismos de participación ciudadana, así como los resultados y actos derivados del procedimiento. Esto también ya lo vieron, que se cubrió con observadores prácticamente una gran parte del Estado y con apoyo a la elaboración de reglamentos a los 58 ayuntamientos. Pero es mi obligación informar a este pleno sobre los convenios que se suscribieron. Por otra parte, también se asignaron convenios de colaboración con instituciones educativas, el primero de ellos con el objeto de establecer el procedimiento y mecanismo de colaboración, apoyo y fortalecimiento entre las partes mediante actividades de capacitación mutua y las que resulten viables para la mejor consecución de sus fines, siempre y cuando nos lo permita el presupuesto correspondiente, ello en apoyo a fortalecer una cultura de cohesión social, construcción de ciudadanía y divulgación de la cultura cívico-democrática. Este acuerdo se signó con la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, asimismo con ellos se signó un protocolo. Con el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí también se fue con el mismo objeto, y con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí. Con todos ellos haremos programas específicos. No tenemos un programa específico para el sector que nos comentaba el representante del PAN, pero sí, al estar con la Universidad Intercultural, reconocemos sus identidades y, no obstante que no podemos traducir todo el material, sí se trabaja con estos grupos. Y como lo decía el consejero Edmundo, trabaja la Comisión de Violencia, el Observatorio, con casos particulares, que son terribles verdaderamente. Hay casos verdaderamente lamentables del trato de las mismas autoridades con sus compañeros y con sus compañeras, y también, como lo comentaba el consejero Marco Iván, como resultado de la encuesta infantil y juvenil, se están haciendo, el Instituto Nacional Electoral está haciendo mesas de trabajo para hacer propuestas específicas de políticas públicas a instituciones y organismos, donde obviamente hemos hablado de lo importante que es que se respeten los derechos políticos como derechos humanos de todos los ciudadanos, pero también que se haga una cultura de participación ciudadana, porque la cultura de participación ciudadana permite a la gente interiorizarse en los conceptos de discriminación, de violencia, etcétera. Considero yo que lo que estamos viviendo en este país es el desconocimiento de lo que significa la discriminación y la violencia, ¿no? Se hace un esfuerzo aquí en el Consejo por participar, y no solo con las campañas, como lo decía el consejero Edmundo, sino para participar en todos los foros que se nos permita, y aparte del programa específico que existe por parte de la dirección y la comisión de capacitación. Pues es cuanto, señores miembros del Pleno. No sé si tienen alguna observación al respecto. De no haber ningún comentario, pasamos al siguiente punto del orden del día, que son los asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle, señor secretario, si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para el conocimiento de este Pleno. Sí, efectivamente, consejera presidenta, el día de ayer llegó comunicado de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional de este organismo
Electoral relativo a un acuerdo a proponer a esta mesa, mismo que el mismo día de ayer fue circulado en alcance a todos los integrantes de este pleno. Muchas gracias. Pues adelante, consejera, por favor. Gracias, consejera presidenta. Bueno, les fue turnado un proyecto de acuerdo de este Consejo Estatal Electoral para aprobar los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2019 a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del Consejo, correspondientes al ejercicio valorado 2018. De manera general, también les comento que el artículo 637 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional emitido por el INE establece que los incentivos son reconocimientos, beneficios o retribuciones individuales o colectivos que los organismos como es este Consejo pueden otorgar anualmente al miembro del servicio que cumpla con los requisitos contenidos en el propio estatuto y de conformidad con los lineamientos en la materia que determine la Junta General Ejecutiva del INE, previo conocimiento de la Comisión del Servicio de esta institución. De conformidad con este artículo del estatuto, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en agosto de 2016 emitió los lineamientos para el otorgamiento de incentivos a miembros del SPEN, del sistema OPLE. Estos lineamientos establecen en su artículo 6º que corresponde al órgano superior de dirección del OPLE, en este caso al Pleno del Consejo, conocer y en su caso aprobar el dictamen sobre el otorgamiento de incentivos a los miembros del servicio del OPLE, para lo cual debíamos tener la disposición presupuestal respectiva. Con fecha 13 de junio de 2018, este organismo electoral, en atención a las disposiciones que les he comentado, emitió el acuerdo 28506-2018, con fecha 13 de junio de 2018, aprobando el Programa Anual de Incentivos 2019 para los miembros del SPEN, del sistema OPLE de este organismo electoral, previendo también en el presupuesto una partida con las cantidades respectivas para estos efectos. Y de la mano con lo anterior, el 9 de mayo de 2019, el Pleno también emitió el acuerdo 5805-2019, a través del cual se aprobó el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN, del sistema OPLE del Consejo, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018. Esto porque, de conformidad con esta evaluación del desempeño, es que se entregan estos incentivos. En este programa anual de incentivos que aprobó el Consejo establece tanto los requisitos para el otorgamiento de los mismos como los criterios de desempate. De acuerdo a los resultados que aprobó este Consejo también relativos a la evaluación del desempeño de los integrantes del SPEN adscritos a este organismo, se obtuvo que fueron 4 miembros los del servicio ubicados dentro del 20% superior de la evaluación del desempeño, encontrándonos un empate, por lo tanto se tuvieron que aplicar los criterios de desempate para dejar únicamente como ganadores a 2 miembros del servicio adscritos a este Consejo Estatal Electoral, ya que de conformidad con los lineamientos son quienes pueden acceder a los incentivos. Y efectuada esta valoración, resultaron ganadores los miembros del SPEN, Minerva Casas Suberville, que es coordinadora de participación ciudadana, adscrita a la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana de este Consejo, y Saúl Cázares García, que es técnico de Participación Ciudadana, también adscrito a esta dirección. Una vez que se determinaron los 2 ganadores de los incentivos, la titular del órgano de enlace procedió a elaborar los dictámenes respectivos a fin de someterlos a la revisión de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE para su validación y posterior aprobación por la Comisión de Seguimiento al Servicio del Consejo, y después su presentación a este Consejo Estatal Electoral. Una vez validados los dictámenes, fueron presentados ante la Comisión del Servicio, quien los aprobó con fecha 15 de julio de 2019 y por lo tanto se presentan a este Consejo. El acuerdo establece los siguientes puntos resolutivos. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 11, fracción 8 de los lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, el Pleno del Consejo tiene la facultad de aprobar los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2019. Segundo, por lo anterior, se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2019 a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del Consejo, correspondientes al ejercicio valorado 2018, que corresponden a la licenciada Minerva Casas Suberville, coordinadora de Participación Ciudadana, y al ciudadano Saúl Cázares García, técnico de Participación Ciudadana, los cuales forman parte integral del presente acuerdo como anexos 1 y 2.
Tercero, se instruye al órgano de enlace de este Consejo notifique a los ciudadanos Minerva Casas y Saúl Cázares, ambos miembros del SPEN, adscrito a este Consejo, el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8, fracción 6 de los lineamientos que ya cité. Cuarto, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas proceda a la entrega material de los incentivos de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Incentivos 2019 y a los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2019 señalados en el punto segundo del presente acuerdo. Y quinto, notifíquese el presente acuerdo. Sexto, el quinto establece disposiciones para notificarlo a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y el sexto, para que se notifique este acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral, a la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, a la Dirección de Organización Electoral y al director de la Unidad de Prerrogativas del Consejo, todos los anteriores que tienen a su cargo personal adscrito del SPEN. A su consideración. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia es aprobado por unanimidad. Muy bien, señor secretario, le pregunto si hay algún otro asunto que haya sido agendado en tiempo y forma. No hay ningún otro asunto, consejera En presidenta. este punto yo solo quisiera avisarles al Pleno del Consejo que salimos de vacaciones conforme a lo programado del día 22 de julio al 2 de agosto para su información. Por cualquier cosa que se les ofrezca, aquí el 5 de agosto estamos otra vez a sus órdenes. No sé si hay algún comentario al respecto. Bueno, bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14 horas del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes.